Bienvenidos a Tus Derechos, este programa que es producido por el Tribunal Constitucional y por TV Perú y que busca hacer conocer el contenido de los derechos, y hoy día vamos a revisar el caso Fonavi, para lo cual los vamos a dejar con el siguiente informe. El Fondo Nacional de Vivienda fue creado por el Decreto Ley número 22591 el 30 de junio de 1979, a finales del gobierno militar del presidente Morales Bermúdez, y tuvo como finalidad satisfacer en forma progresiva la necesidad de vivienda de los trabajadores. Contribuyeron a este fondo trabajadores dependientes e independientes, empleadores y el Estado. En el caso de los trabajadores, la contribución obligatoria era del 1% de su remuneración. El Fonavi estuvo vigente desde el 1 de julio de 1979 hasta el 31 de agosto de 1998, fecha en que se sustituyó dicha contribución por el Impuesto Extraordinario de Solidaridad. Pero como es de público conocimiento, gran parte de estos recursos del Fonavi tuvieron otro destino, pues no se cumplió con el fin establecido. Desde entonces, diversos procesos judiciales se han entablado para lograr que se devuelvan los aportes de los fonavistas. Luego de un último proceso de inconstitucionalidad sobre el Fonavi, el Tribunal Constitucional expidió una sentencia por la que interpretó que el hecho de cerrar la lista de inscripción de los fonavistas al 31 de agosto del 2014, como se establecía en la Ley de Presupuesto del año 2004, constituía una restricción indebida del derecho de propiedad. Posteriormente, el Tribunal Constitucional dispuso pagar de inmediato a los aportantes inscritos al 31 de agosto de 2014, y finalmente precisó que en caso resulten insuficientes los recursos efectivamente recaudados de los aportantes de los trabajadores al Fonavi para el pago de quienes se inscribieron después del 31 de agosto del 2014, la comisión ad hoc del Fonavi deberá recuperar los fondos necesarios, pudiendo incluso utilizar los recursos que corresponden a pasivos del Estado al Fonavi por cualquier concepto. Y ese fue el informe que siempre nos ayuda para poner en contexto el programa y tener claro que el Fonavi, que es esta contribución que dieron los trabajadores para satisfacer su necesidad de vivienda, pues en los hechos resultó que no fue directamente a ese fondo, al fondo de vivienda, y fueron muy pocas las personas que se vieron beneficiadas con él. Eso generó una ola de reclamos de mucha gente que con justa razón hacía notar que lo que ellos habían aportado ni siquiera había llegado a ese fondo que se esperaba, que era el fondo de vivienda llamado el Fonavi, y que lo administraba el Banco de Vivienda, que era una entidad distinta inclusive al Estado. Aquí se han dado muchas marchas y contramarchas, pronunciamientos judiciales van y vienen, pues finalmente tenemos ya algunas luces sobre el tema que ha dado el Tribunal Constitucional mediante su sentencia, así que en esta oportunidad la vamos a revisar luego de la pausa. Seguimos con Tus Derechos y estamos viendo el caso del Fonavi, que como saben es este aporte que dieron muchos trabajadores en la década de los 80 aproximadamente, y que buscaba satisfacer una necesidad, que es la necesidad de vivienda que tienen muchos compatriotas, y que luego ese destino original pues no se cumplió, y esto originó toda una serie de hechos que dan lugar a una historia en la cual el Tribunal Constitucional también ha estado presente mediante varias sentencias, y no solo de pasado tiene este tema, sino también de presente. Y para ver todos estos temas hemos invitado al doctor Sandro Núñez, quien ha sido presidente de la Comisión Ad hoc para temas del Fonavi, con el cual vamos a revisar sobre todo estos pronunciamientos del tribunal. Doctor Núñez, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, doctor Paredes, es un honor para mí estar nuevamente en este programa. Muy amable. Bueno, quisiera que nos ayude recordando un poco esta historia reciente que ha tenido el Fonavi para entrar, digamos, poco a poco al último de los pronunciamientos que ha tenido el tribunal. Bueno, y vaya que en realidad el tribunal ha tenido injerencia en el tema del Fonavi. Recordemos todos que la primera sentencia que se dicta es mediante un amparo que resolvió un problema generado en el Jurado Nacional de Elecciones respecto a que si era posible llevar este problema a referéndum o no. Y el tribunal en ese entonces, con esa conformación, declaró que sí.
reanuló las sentencias de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones y esto dio pie a que pueda llevarse a cabo un referéndum. Claro, porque en su momento el tribunal dijo que el FONAVI no era tributo y si no era tributo podía ser susceptible de que el pueblo opine, ¿no? Así es. Y el pueblo opinó en un referéndum y ganó la propuesta presentada por esta Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú, y que fue sometida a referéndum, ganó y por lo tanto se creó o se tuvo que emitir la norma correspondiente, la 29625, que es la ley de devolución de los FONAVI. A raíz de esta ley, y esta ley es la que, digamos, da pie al inicio de todo este tema de la devolución, es que se forma, por mandato de la ley, una comisión, que es la comisión ad hoc para la devolución. Y esta comisión tenía básicamente dos funciones: normar la ley, reglamentarla, y ejecutar el tema de la devolución. Esas eran sus dos funciones principales. De acuerdo. Esta ley estuvo vigente casi, mejor dicho, 2 años. A los 2 años justamente, o antes de los 2 años, el Colegio de Abogados del Callao presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley. Y lo que hizo estamos hablando, perdón, más o menos del 2012, ¿no? 2012. Correcto. Y el finales de 2012, noviembre más o menos, el tribunal resuelve esta controversia indicando que la norma no es inconstitucional, es constitucional, pero sí establece un punto que es muy importante. Dice que efectivamente son dineros privados. Este fondo que se generó es un dinero privado que debe devolverse a sus legítimos propietarios, pero estableció un sistema bien interesante. Cuando se aporta al FONAVI, el monto descontado de las boletas de los trabajadores tenía 2 y hasta 3 conceptos. Uno era el aporte personal del trabajador, otro aporte que era el 4%, que era el aporte del empleador, y un porcentaje también del Estado. Entonces, este fondo del FONAVI tenía básicamente 3 tipos de aportes. El 1% que era de los trabajadores, el 4% que era de la empresa y otro porcentaje adicional que era del Estado. Y el tribunal en ese momento, en esta sentencia 07 que resuelve la inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados del Callao, lo que dice es: devuélvase a los fonavistas el aporte y hace una cuenta individual. Es decir, dispone que se les devuelva solo lo que ellos han aportado. Porque lo que aportó la empresa para el fondo y el Estado se va a volcar a un fondo común del cual el Estado también va a tener que hacer planes de vivienda que puedan también los mismos fonavistas ser beneficiados con esto. Es decir, que a la cuenta individual de cada fonavista volvía, si se quiere, los aportes dados por cada trabajador. Que era aproximadamente el 1% de la remuneración. De acuerdo. Y además, en el caso de aquellos trabajadores que por algún u otro motivo eran favorecidos con algún sorteo y obtenían vivienda, me imagino que en ese caso ya no había nada que devolver. Correcto, porque en realidad cuando sale la norma, la 29625, establecía devuélvase a todos, no había una distinción. El tribunal sí aclara en ese momento diciendo los que han sido beneficiarios ya no podrán acceder a este fondo de devolución porque efectivamente ya se han beneficiado del fondo. Ya. Y es así como se pone el panorama y con esta resolución, la 07, se queda, digamos, de alguna forma el tribunal ya establece la forma, cómo se va a devolver y, digamos, los criterios que debe tener la comisión ad hoc para determinar la devolución. Ahora bien, posteriormente a esta resolución sale la ley de presupuesto, que es la 30114, si no me equivoco. Ok, que es la materia de este proceso precisamente, ¿no? Que hay una segunda demanda de inconstitucionalidad. Esta es presentada por la Asociación de Fonavistas de los Pueblos del Perú. Y lo que quiere esta resolución básicamente tiene 3 puntos. Entre los más importantes es una especie de revisión del fallo anterior que acabamos de hablar, esta que divide el fondo en aporte personal o cuenta individual y aporte colectivo. Quiere un poco revisión de eso. Claro, porque quieren que también vaya a su cuenta lo que aportó el Estado y lo que aportó el empleador. Así es. Quiere que eso forme parte del fondo. Y el otro aspecto que es que efectivamente la Comisión ad hoc había determinado, o mejor dicho, esta norma de presupuesto había determinado que a agosto del año 2014 se cerraba el padrón. Todos debían haberse inscrito, seguir con un procedimiento, y quien no se había inscrito en ese momento ya no había posibilidad de hacerlo en el futuro. Y lo que hace el tribunal al resolver esta segunda sentencia, esta demanda de inconstitucionalidad presentada por la asociación, es decir, ratificar de alguna forma ese anterior pronunciamiento del emitido en la resolución número 007-2012, en el sentido de que el 1% va a ser devuelto a los trabajadores y el 4% se mantiene en este fondo. Y adicionalmente a ello dice: reábrase el padrón y no se cierre a agosto del 2014, sino que esto tiene que estar abierto hasta agosto del 2018. Vamos a ir paso a paso porque son 3, digamos, como usted bien ha dicho, las pretensiones que se han discutido en el proceso.
Una de ellas, que ya le adelantó, que era esta suerte de no revisar un fallo anterior, y queríamos saber un poco por qué no se puede revisar un fallo anterior, ¿no? Estamos hablando aquí que la pretensión de los fonavistas es que su cuenta individual no solo sea formada por el aporte que ellos dieron, sino también por lo que dieron el empleador y el Estado. Entonces, ahí hay un argumento, esto ya se vio antes. ¿Qué razón tiene esto? Y también si es que además económicamente se encuentra alguna razón de este razonamiento. En realidad es una razón, a mi entender, jurídica y adicionalmente razonable. Porque si efectivamente estamos hablando de un fondo personal, de un dinero privado, efectivamente yo le tengo que devolver a la persona el monto o el dinero que me ha prestado, o supuestamente que me ha dado. Y ese es el porcentaje del 1%. El otro 4% era el empleador. En todo caso, debería devolverse al empleador. Claro, no al trabajador, no al trabajador. Nunca salió de su patrimonio. Exactamente, porque no ha salido de la boleta del trabajador nunca ese 1%. Es decir, de su remuneración, digamos, recibía, 1.000 soles, el 1% iba a Fonavi. Pero el otro porcentaje lo pagaba el empleador directamente. Entonces el tribunal dice, ese porcentaje que ha pagado el empleador directamente y el Estado en algunos casos, no va a ir a devolverse a los trabajadores, porque no sería devolución de dineros privados como sí es con el caso del 1%. Entonces lo que dijo el TC, con lógica razón, es que ese porcentaje del 4% y lo que deportó el Estado sea devuelto mediante un fondo para vivienda. Claro. Y la comisión ad hoc lo que tiene que hacer es mover ese dinero para hacer planes de vivienda que sean los beneficiarios los que han sido beneficiados también con esta devolución, ¿no? De acuerdo, entonces hay un fondo individual y un fondo colectivo. Vamos a seguir desmenuzando un poco este último pronunciamiento del Tribunal Constitucional luego de la pausa. Seguimos con el programa Tus Derechos, estamos revisando la sentencia última del Tribunal Constitucional sobre el caso Fonavi y estamos con el doctor Sandro Núñez, quien fue presidente de la comisión ad hoc y por lo tanto maneja estos temas con solvencia. Estábamos viendo los puntos de la demanda respecto a los cuales se ha pronunciado el tribunal, ya vimos el referido a la devolución de los aportes. Había un segundo, más de tipo procesal si se quiere, que carecía del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, este proyecto de ley de presupuesto, precisamente, y el tribunal lo salvó diciendo que en realidad era una atribución de los congresistas y por lo tanto se declaró infundada la demanda. Y hubo un tercer punto que era sobre el que me quería detener un momento respecto al padrón. Recuérdanos exactamente qué dijo el tribunal al respecto. Mire, debo explicar algo previamente para que la gente entienda. Esto es, el Fonavi es como si fuera o el fondo del Fonavi es como si fuera una torta. Entonces, si yo tuviera una reunión y yo tengo una torta, debo saber cuántos invitados tengo para saber cuántas porciones de la torta voy a repartir, o de mi torta en cuántas veces la tengo que partir. Si tengo 10 invitados, la repartiré en 10 porciones. Si tengo 20, tendré que achicar un poco la porción de la torta y repartirla así. Entonces, el Fonavi básicamente es como eso, como un fondo, como una torta que va a tener que ser repartida en cuantos invitados hayan al tema. Y estos invitados justamente es el padrón. El padrón es lo que nos va a indicar cuántas son las personas aportantes al Fonavi que han sido o que deben ser las beneficiarias con esta devolución. Entonces, ¿qué hizo la comisión ad hoc siguiendo, digamos, con las normas establecidas? Dijo que a agosto de este año, del año pasado, del año 2014, se cerraba el padrón. Todos los que eran beneficiarios o las personas que eran descendientes o tenían herencia sobre el tema del Fonavi podían inscribirse ante la comisión. Entonces, la gente se inscribió. Claro, y eso lo validó la ley de presupuesto, exactamente, ¿no? Eso fue validado por la ley de presupuesto. Y a agosto del año pasado se cerró el padrón y dijeron solamente estos van a ser los beneficiarios, o mejor dicho, los posibles beneficiarios. Cuando se presenta esa ley de inconstitucionalidad, esta sentencia de inconstitucionalidad, cuando sale emitida por el tribunal, se dice, no señores, no se cierre el padrón al 2014, tiene que abrirse hasta el año que ha hecho la ley, que son 6 años. Y reabrió el padrón hasta el año 2018. Hace 8 años, perdón, hasta el 2018. Entonces, de alguna forma el tribunal, declaró inconstitucional la norma de presupuesto solamente en ese sentido.
en decir que este padrón de afiliados sea reabierto y posiblemente inscritos hasta el 2018. Y buscando una razón a esta decisión del tribunal, uno podría entender que mientras el Estado ha tenido 8 años o tiene 8 años para pagar, quizás sonaba muy injusto que los fonavistas para inscribirse y por ende para cobrar tengan menos de esos 8 años. Exactamente, ¿no? Que es un criterio lógico, ¿no? Finalmente. Ahora bien, no perdamos de vista que las personas que son beneficiarios de Fonavi han sido personas que han aportado en los años 70, años 80. Entonces, a la fecha son personas pues que tienen una mayoría de edad, obviamente, evidente, y que efectivamente no están muy al día pues en todos estos temas informáticos y de alguna forma que es la situación que se ha presentado hoy en día y la única forma de hacer los registros y contar con ellos. Entonces, yo creo que es con una excelente lógica el tribunal establece un periodo mayor para que este padrón sea reabierto y la gente se pueda inscribir. Claro. Ahora bien, claro, lo que pasa es que la inscripción era un poco complicada porque había que primero presentar un documento para inscribirse y después presentar una lista de lugares en los que donde había trabajado, y si no presentaban todo eso, no entraban como fonavistas. Ahora, digamos, con esta situación que genera a raíz de la sentencia, la Comisión Ad Hoc va a tener que emitir nuevamente una directiva en la cual puede decir se reabre el padrón para que en la siguiente convocatoria, la siguiente vez que toque pagar estos beneficios, sean considerados estas personas, ¿no? Hay 2 plazos ahí interesantes para deslindar en todo caso. Uno es el plazo para la inscripción, ¿no? Que como hemos visto, el tribunal ha entendido que debe ser de 8 años. Pero hay otro plazo que es el plazo para el pago, es decir, el plazo que tiene más bien el Estado que honrar, y que será de 8 años a partir de la entrega del certificado de reconocimiento. Así es. Y aquí también la lógica del tribunal, entiendo, es ¿cómo exijo que el 31 de agosto se cierre el padrón cuando ni siquiera se han entregado los certificados de reconocimiento? Así es, correcto. El certificado de reconocimiento básicamente pues es el título que acredita a la persona cuántas aportaciones ha hecho, digamos, del Fonavi. Y eso obviamente merece la lógica que está establecida en la sentencia, ¿no? Claro, es decir, el certificado de aportaciones ya me permite saber que a partir de ese momento el Estado tiene 8 años para pagar. Así es, correcto. ¿No? Y es más, también puede tener 2 años para reclamar de repente, ¿no? Que es, digamos, una posibilidad, digamos. Yo veo que yo tengo en mi contabilidad, no sé, 100 aportaciones y me han reconocido solamente 30 o 40, podré reclamar, digamos, las restantes, ¿no? Y un aspecto que se da luego con una aclaración que presenta la parte demandada, en este caso el Congreso de la República, es un poco siguiendo este ejemplo tan didáctico de la torta, es el Congreso dice, pero si la torta ya está preparada y ya sabemos cuántas tajadas tienen que dar, lo que usted nos dice, tribunal, de reabrir el padrón es en el fondo ampliar las tajadas respecto de otra torta, porque esta ya terminó. Sí. Claro, en realidad lo que pasa ahí es que el tribunal cuando emite la primera aclaración, o la aclaración, mejor dicho, en términos reales, lo que dice es la comisión debe gestionar el fondo para que se puedan abrir estos nuevos pagos. Entonces, parece ser que el Congreso entendió que ese reabrir el fondo o establecer los recursos para que se generen esos pagos podría entenderse que se deban cobrar nuevos impuestos o generar algún tributo respecto a ese tema. Cuando en realidad no fue así. Siempre se entendió, por lo menos creo que ese ha sido el criterio de tribunales, señores, lo que tiene que hacer la Comisión Ad Hoc es mover el fondo. Hacerla porque el fondo tiene hoy día colocaciones y recuperaciones que efectuar. Entonces, obviamente claro, ustedes tienen una suma hoy día, pero esa no es la única suma. Existen también otros adeudos que tienen empresas con el fondo, y lo que tiene que hacer la comisión es hacer las recuperaciones del caso. Y en todo caso también mover el fondo, es decir, como yo voy a tener un plazo de pago a 8 años, puedo, digamos, poner, no sé, eso es una cuestión ya de financistas, poner los créditos a plazo fijo, o ver un tema, digamos, financiero para que el fondo se mueva, que no esté estático y se pueda generar del mismo fondo los pagos a estas personas que supuestamente son los invitados adicionales que están considerados. Claro, ¿no? Porque el tribunal fue muy enfático en decir que el pago a los fonavistas debería ser de inmediato a aquellos fonavistas inscritos al 31 de agosto del 2014. ¿No? Y que tengan las condiciones que establecía la ley original, que eran mayores de 50 años, de 65 años, en fin, ¿no? Que es, digamos, por un criterio lógico, las personas que deben cobrar primero, ¿no? Claro, y ahora cuando en esa reposición, es decir, ese segundo pronunciamiento posterior a la sentencia que hace el Tribunal Constitucional, le dice al Estado que cobre los adeudos que le tiene al Fonavi, en realidad, mejor dicho, que pague los adeudos que le tiene al Fonavi,
De esa manera ya se soluciona un poco el asunto, porque hubo un momento de dificultad de ejecución de la sentencia y tenemos ya un cronograma aparentemente pacífico, en el sentido de que ya van a comenzar a hacerse los pagos. Correcto, ya hay una primera lista ya publicada, y ya al 17 de enero deberían estarse pagando ya los primeros certificados, con una tramitación muy sencilla, y eso sí hay que aclararlo y ser muy enfáticos con los fonavistas. Absolutamente gratis, acá no hay intervención, acá no hay asociaciones que intermedien, no. El pago es absolutamente personal, uno puede ir simplemente con su DNI, no esperar el CERAT, puede ir directamente el con CERAT su DNI, es el certificado de reconocimiento, correcto. Puede ir directamente al Banco de la Nación con su DNI y cobrar. Sí, también yo pediría a las autoridades que tengan un poco de consideración con estas personas y que pongan vigilancia en las agencias, porque efectivamente se sabe que van a cobrar. En realidad no es una gran cantidad de dinero que seguramente se va a devolver. Hay ya establecimiento de la comisión, ha establecido unos montos por aportación, y efectivamente sí deberían tener las autoridades cuidado en tener que estas personas de mayor edad tengan la seguridad del caso, que puedan acercarse a una agencia del Banco de la Nación y poder cobrarlo. Y nuevamente repetirles, es decir, aquí no es una cuestión de que alguien me asesore, yo solito puedo ir con mi DNI y cobrar este fondo, y no tiene que pasar usted por ninguna asociación que lo asesore, ni mucho menos. Es una cosa totalmente sencilla y directa, ¿no? Qué bueno saber que un trámite como estos puede ser expeditivo con la sola presentación del DNI y cobrar la suma que corresponde. Le agradecemos al doctor Núñez por su participación en esta historia que hemos tenido del FONAVI, y volvemos ya con las frases del programa. Cuando se aporta al FONAVI, el monto descontado de la boleta de los trabajadores tenía 2 y hasta 3 conceptos. Uno era el aporte personal del trabajador, otro el 4% que era el aporte del empleador y un porcentaje del Estado. Cuando sale la norma número 29625, se establecía que se devuelva a todos. El Tribunal Constitucional dijo que el porcentaje del 4% y lo que aportó el Estado sea devuelto mediante un fondo para vivienda, y la comisión ad hoc lo que tiene que hacer es mover el dinero para hacer planes de vivienda. Hemos visto una sentencia del Tribunal Constitucional que creo que por encima de todas las cosas tiene el valor de recuperar el derecho de propiedad como factor fundamental para el Estado de Derecho, y adicionalmente a eso, que los fonavistas que han tratado de cobrar sus acreencias por tanto tiempo, por fin las van a poder cobrar. Y eso es una señal muy importante en un Estado de Derecho donde las sentencias se cumplen. Y en eso, en buena hora, que el Poder Ejecutivo, que es el llamado a cumplir las sentencias, lo haga. De esta manera damos punto final a este programa y nos reencontraremos el próximo sábado. Muchas gracias.